En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Todos los días escuchamos que el mundo que conocemos ya no es el mismo. Tenemos más información y más tecnología que nunca, pero persisten las desigualdades sociales al tiempo que aumenta la temperatura del planeta y sentimos las consecuencias en nuestro entorno diario. El horizonte parece incierto, pero nosotros creemos que hay un gran poder de cambio en cada decisión que tomamos, en la forma como vivimos y las metas que perseguimos. En el Grupo Bancolombia estamos convencidos de que es posible un mejor futuro. Por eso, hoy renovamos nuestro compromiso para trabajar decididamente por un propósito común, que nos recuerde a los 30.000 empleados de la organización por qué nos levantamos todos los días. Promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos, impulsando que las cosas pasen con prosperidad, pensando siempre a largo plazo, para que podamos vivir con satisfacción y tranquilidad, todos y nadie se quede por fuera. Bancolombia, Banismo, Banco Agrícola y BAM. Sabemos que aunque somos diferentes, tenemos mucho en común. Este propósito es nuestra razón de ser. Refleja eso que nos apasiona y lo que mejor sabemos hacer, reconociendo que lo que nos hace sentir orgullosos de hacer parte de esta organización es la convicción con que enfrentamos los retos de la sociedad. Nuestro propósito también habla de elevar juntos el bienestar de nuestros países con más y mejores oportunidades. Empleados, colaboradores, usuarios, clientes, accionistas. Todos, desde nuestro rol, podemos cambiar el mundo un paso a la vez, teniendo claro que un mismo propósito nos inspira a trabajar por el bienestar de todos. Nos sentimos orgullosos de decir que en el Grupo Bancolombia promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Te invitamos a conversar sobre cómo podemos seguir avanzando juntos en la ruta de la sostenibilidad. Porque más importante que ganar el año es aprender. Más importante que los resultados es la forma en que los alcanzamos. Comprometidos con el desarrollo armónico de la sociedad y trabajando para hacerlo mejor todos los días. Buenas tardes. Esto será conducido en inglés, pero hay traducción simultánea disponible siguiendo las instrucciones en la descripción del video. ¿Listo? Bueno. Okay, I'm delighted to welcome you to this conversation. Me complace muchísimo invitarlos a esta conversación sobre periodismo cultural en tiempos de pandemia. Me llamo Jonathan Levi y les hablo desde Roma, así que buenas noches, ya que son las 7 de la noche aquí. Inicié hace 40 años como uno de los editores de Granta Magazine y recientemente soy novelista. Soy autor de varias novelas, incluyendo Septimania, que fue publicada en Colombia, y organizo festivales en Estados Unidos y en Europa, y he participado tanto en el Festival Hey de Cartagena como también el Festival de Música Clásica de Cartagena. Y aunque nunca he estado en el Festival Gabo de Medellín,
He visitado esa bella ciudad muchas veces. Cuando vivió ahí mi hija mayor Rebecca por varios años y recientemente estuve en la Feria del Libro de Medellín hace 2 años. También hace 8 años que tengo el honor de ser el codirector de la Beca Gabo de Periodismo Cultural, donde reunimos periodistas de todo el año que están en un punto medio de su carrera para que visiten la costa caribeña, que es un punto central para la obra y vida de Gabo. Y contamos con el apoyo de maestros que son reconocidos en sus campos y ámbitos. Ha sido un placer haber invitado a Jason King a acompañarnos en uno de estas becas. Él es miembro fundador del Clive Davis Institute of Recorded Music. Es profesor asociado y director de estudios globales y de la autoría y estudios emergentes de medios. Pitchfork y NPR Music trabaja con él, como también es productor y arreglista. Él ha sido un testigo experto en casos de copyright para Katy Perry, Jay-Z, Timbaland, Madonna y otros. Él fue coproductor y anfitrión de varios radios, curador de NPR&B, su canal de radio, como también el anfitrión del podcast inicial de CNN. O sea que es todo un caballero. Le damos la bienvenida a Jason y es un gusto volver a verte. Jason, por cierto, nos habla desde Nueva York, así que una de las grandes ventajas de que el festival no sea presencial en Medellín es que Jason y yo podemos acompañarnos de 2 continentes. Jason, cuando tú y yo nos conocimos hace un año fue sobre la ocasión del Mercado Cultural de Cartagena, donde docenas de grupos musicales y de danza se unieron para vender sus artes a productores de todo el mundo. Pues nos ha pasado de todo desde entonces, ¿no? Pues sí, no me lo creo. Me estaba sonriendo ahora porque es increíble estar aquí, hablar contigo y pensar en todo lo que ha sucedido en tan solo un año. Cómo eran las cosas hace un año y cómo podíamos disfrutar de la compañía y presencia de los demás. Y aquí estamos, utilizando la tecnología para poder producir el mismo efecto. Así que es un año sin duda muy extraño. Sí, ha sido muy extraño. Bueno, Jason y yo vamos a hablar los siguientes 45 minutos sobre el periodismo cultural en este último año de la pandemia y lo que ha significado para periodistas culturales, y después tendremos tiempo para recibir preguntas del público. Así que mientras hablamos, siéntanse cómodos de escribir sus preguntas y comentarios. Pero antes de entrar en el periodismo cultural, Jason, cuéntame de este último año en cuanto a lo que tienes presente en tu mente como eventos de este último año. Pues creo que lo evidente, claro está, es la pandemia, pero es la forma en la cual la pandemia ha cambiado cómo vemos el flujo de información, cómo procesamos la información, nuestra capacidad para hacerlo como lectores. Y como escritor y periodista hay que pensar en cuál es mi papel en una pandemia. Digamos, es un año con mucha información circulando, así que queremos pensar en cómo es mejor que compartamos el conocimiento que tenemos y nuestra capacidad de poder escribir y poder comunicar nuestros pensamientos sobre el momento que estamos viviendo, de tal forma que no solamente cree más ruido, sino que podamos contribuir a algo que tenga sentido. Y claro está que debido a la pandemia no han habido más protestas, muchas de ellas sucedieron debido a la muerte de George Floyd, pero habían protestas previo a ello. Pero creo que ese momento en el verano de George Floyd y muchos más que fueron trágicamente asesinados en Estados Unidos
fue un catalizador para crear un momento muy poderoso de protesta mundial. Y creo que todos tuvimos que encontrar formas de reaccionar y reflexionar sobre ellos. Así que yo siento que el periodismo cultural en este momento tiene un papel tan importante para ayudarnos a contextualizar los eventos del año de una forma que sea sofisticada y que represente realmente la complejidad de estos eventos. Cada vez somos más responsables de representar perspectivas más diversas y ayudarnos a interpretar la cultura desde una perspectiva intersectoral. Y esto es algo que me ha inspirado y que me ha interesado mucho. Incluso en un momento en el cual las publicaciones están viviendo momentos difíciles para mantenerse a flote, pero los periodistas y los autores se vuelven de vital importancia en este momento. Pues sí, como yo lo veo en cuanto a este año, me acuerdo que cuando llegamos tú y yo a Colombia, tú llegaste un par de días después de que yo hubiera llegado, pero la noche que yo llegué, mi vuelo estaba demorado y llegaría después de medianoche debido a que había un toque de queda en la ciudad de Bogotá en ese momento debido a las protestas sociales que se estaban dando en ese momento. Y de hecho era un efecto dominó de las protestas que se vivieron en Chile en ese momento. Creo que muchos sentimos que este iba a ser el año de la protesta social. Ninguno se esperaba este virus, o si habíamos escuchado algo del virus en la China, ninguno pensaba que fuera a acercarse a nosotros. Pero vamos a hablar un poco sobre la protesta social. Tengo la impresión de que mucho de lo que se vivió en Colombia y en Chile fue muy parecido a lo que se estaba viviendo en Estados Unidos, en el sentido de que había mucho malestar antes de este último año, pero parecía que repentinamente había mucho más violencia por parte de las autoridades o más conciencia de la violencia que expresaban las autoridades. Cuéntame cómo lo ves tú. Francamente, aquí estamos, yo soy blanco, tú no. Y mi conciencia y tal vez lo que ha sucedido en este último año es que mi conciencia como representante de los blancos se ha incrementado en cuanto a diferentes tipos de protesta e injusticias que se han vuelto más que evidentes para las personas de raza negra en Estados Unidos y Sudamérica. Bueno, creo que hay que ponerlo en contexto. Ha sido por lo menos una década de lo que yo hablé para Pitchfork como la década de la concientización. Digamos, cuando hablamos de la primavera árabe o el Occupy a finales de los años 2000 o 2010, pero realmente ha sido una década de movilización, de activismo y de una crisis política que contó con la respuesta que las personas llegaron a las calles. Claro está que en Latinoamérica y Haití, Honduras, Perú, Argentina y Chile se han vivido protestas en el año 2019, en especial cuando lo vemos a nivel mundial. Pensamos en Hong Kong y Estados Unidos. Esto literalmente ha sido una década de protestas y que las personas se entienden como activistas de una forma diferente a lo que habíamos visto antes. No solamente los que movilizan estos grupos, sino que todos los que han tenido que reflexionar sobre su relación con el activismo de una forma diferente. Las personas han estado protestando por una serie de razones y algunas de ellas se relacionan. Muchos tienen que ver con el aspecto económico, otros tienen que ver con el malestar político, pero creo que a menudo hay un punto que sirve como catalizador. En Estados Unidos tuvo que ver con la muerte de George Floyd y esto sirvió para poder mostrar estos problemas más estructurales que habían existido no solamente en Estados Unidos y en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y la pandemia también ha servido para demostrar esto y mostrarnos el hecho de que debemos encontrar alguna forma para poder sostener las humanidades de las personas y que podamos garantizar que las personas tengan dónde vivir, qué comer. Así que creo que todo esto se unió para
mostrarnos que si se presenta una pandemia, no puedo contar con el pago de la nómina y de poder cubrir lo que necesito. Así que creo que nos ha demostrado lo precarios que viven las personas y que las comunidades vulnerables se vuelven todavía más vulnerables cuando se presentan desastres naturales o pandemias que amenazan con la capacidad de las personas de poder vivir y actuar como seres humanos. Y creo que eso es lo que este año ha demostrado. La verdad es que es fuerte y deprimente que haya sido necesario vivir una pandemia para que nos diéramos cuenta de esto. La historia de la protesta social es muy larga. Y algunos podrían decir que 1776 fue el comienzo de la protesta social en Estados Unidos y otros tal vez podrían decir que la historia de Estados Unidos va un poquito más hacia atrás, pero también en Latinoamérica, los periodistas Eduardo Galeano de Uruguay, que escribió un libro maravilloso que nos obligó a analizar la conquista de las Américas de una forma diferente. Y se recibió como un libro revolucionario que ayudaría a forjar no solamente Sudamérica, o por ejemplo Hugo Chávez en Venezuela le dio una copia de ese libro a Barack Obama cuando él ingresó a la Casa Blanca y Galeano mismo le dijo a Obama, si no estoy mal, dijo, la Casa Blanca será el hogar de Obama en los próximos años, pero esta casa fue construida por esclavos de raza negra y espero que nunca te olvides de eso. Y sin embargo, de alguna forma, requerimos de la pandemia para recordarle esto al pueblo americano. Me pregunto, ya que sí se vivieron otros proyectos para tratar de resaltar estos temas, del hecho de que, por ejemplo, la Casa Blanca fue construido por esclavos de raza negra. ¿Tú sientes que esto se afincó o se afianzó o se tuvo claridad de estos temas antes de la pandemia? Bueno, creo que lo que reveló el asesinato de George Floyd fueron los temas profundos, estructurales y cómo afectan a las personas y su capacidad de vivir de forma diaria. Así que hemos vivido mucho periodismo cultural que ha trabajado en esto de forma maravillosa para tratar de tratar estos temas estructurales. Siento que fue ahora que las personas estaban listos para escuchar las nuevas formas complejas y detalladas en las cuales estas situaciones this year. And so I think there's been este año. Así que creo que hay grandes ejemplos de esto, de cómo los periodistas han estado intentando abordar no solamente el racismo, sino el racismo estructural y pensar las formas en que este racismo estructural está incorporado. Para los que no sepan, el proceso 1619 es un proyecto impulsado por la revista The New York Times, creado por Nicole Hannah Jones, una mujer negra que creó esta iniciativa periodista que en últimas ganó el premio de Pulitzer. Y la meta del proyecto era reformular, reenmarcar la historia de los Estados Unidos, poniendo en el centro las contribuciones de los negros a la historia de los Estados Unidos y el proceso de la llegada de los esclavos en el proceso de la nación. Así que la esclavitud se ve como un pecado que se dio en los Estados Unidos, que es parte del pasado y que ya no se tiene que discutir más porque los esclavos ya no son esclavos, ya hemos avanzado al futuro y si te estás quejando hoy de temas relacionados con la desigualdad económica, racismo institucional, tienes que abordar eso solo, tienes que encontrar la forma de construir comunidades, pero no tiene que ver con el pasado. Así que una parte de lo que hace el proyecto 1619 o 1619 es reenmarcar la esclavitud y decir, esto no es del pasado, es algo que se da en el presente y ir en contra de algunas desinformaciones de la esclavitud. Hay personas que están diciendo que los esclavos vinieron a los Estados Unidos a buscar empleos.
Eso es simplemente no es cierto históricamente. Project was trying to do. Así que lo que ella quiso hacer y lo que el proyecto buscaba hacer era demostrar cómo la esclavitud afectaba las condiciones del presente. Y esto, por supuesto, concuerda con el aniversario de 400 años desde la llegada de los primeros esclavos. Pero, por supuesto, esto es un proyecto del año 2019, no solamente del 2020, pero el proyecto persiste. Y no se trata solamente de periodismo, era visual, era interactivo, multimedia, multiformato, había ensayos, simposios, fotografías, eventos en vivo, series de podcast, se está volviendo un libro, creo que también están haciendo una serie de televisión, también fue colaborativo, no era solamente Hannah Jones, había otros escritores involucrados. Y terminó por estimular mucho interés de las personas queriendo comprar la versión en físico del New York Times, esta iniciativa digital. Así que es una especie de periodismo de activismo. Eso fue el año pasado, pero creo que abrió campo para lo que iba a ser posible en el año 2020 en cuanto a producir una especie de periodismo. Yo casi lo digo como periodismo de estrella de rock porque es polarizante, pero irrumpe de la misma manera que lo hace la buena música de rock. Desafía el establecimiento y la cultura tal como existe. Muchos se pusieron bravos, conservadores como Newt Gingrich, hasta Donald Trump le pareció que era una especie de lavado de cerebro y propaganda. Pero también algunos escritores liberales e historiadores tuvieron una reacción. Tenían preocupaciones con respecto a la precisión histórica, pero una cosa que logró la iniciativa es obligarnos a pensar en de quién es el derecho de contar la historia, enmarcar la cultura, quiénes son los que históricamente han podido hacer esto y qué quiere decir cuando hay otras personas, incluyendo mujeres negras, que hoy tienen la oportunidad de reenmarcar, recontextualizar esta historia y las posiciones estructurales de esa historia. Es interesante lo que dices en cuanto a tener un efecto explicativo, pero también polarizador, este proyecto de 1619. Leí, creo que ayer en el New York Times, otra mujer negra, la escritora Ayanna Mathis, escribió una pieza muy interesante con respecto a James Baldwin, que se crió en la iglesia evangélica negra, al igual que ella. Ella dijo que Baldwin fue forjado en una América perpetuamente al borde de la autodestrucción, negándose a escuchar las advertencias de los que entendían la inmensidad del desafío. El resultado de lo que hemos visto en estos meses de la pandemia es literalmente muerte. A mí me parece que esta es una de las declaraciones que por lo menos el 100% de los americanos estarían de acuerdo. Es posible que no estén de acuerdo en cuál es la causa de la destrucción. La mitad culparían a el supremacismo blanco, el racismo, los conservadores, y la otra mitad culparían, como mencionas, Newt Gingrich y Donald Trump, culparían al liberalismo. Así que la pregunta es, ¿todo esto hoy en día que está surgiendo es algo que puede ser resuelto? ¿Y cuál es el papel de los periodistas en cuanto a tratar de darle sentido a esta polarización? Pues yo te voltaría a ti la pregunta. Jonathan, ¿qué piensas tú en este tema? Pues yo me siento un poco ambivalente. Creo que dentro del marco del COVID estamos haciendo mucho menos de lo que suelen hacer los periodistas, que es salir y ver cosas, porque no podemos, estamos más aislados. Y hasta el punto en que creemos que los periodistas hacen tres cosas: observar, analizar y luego, por último, comunican los resultados. A mí me da la impresión que estamos pasando más tiempo analizando y explicando y que hay mucho más de lo que en nuestra discusión hemos llamado el periodismo discursivo o explicador. Y hay un punto ahí, hay muchas personas que van a los periódicos, ven lo que ven en los periódicos y le dicen, explícame qué quiere decir esto. El Reino Unido
hoy empezó a dar las vacunas de COVID. ¿Es seguro? Que alguien me diga, ¿va a ser seguro en los Estados Unidos? ¿Cómo me van a proteger? Explíquenme, explíquenme, explíquenme. Pero personalmente yo siento que a veces los periodistas se dedican demasiado a explicar y muchas personas no quieren recibir una explicación. Muchas personas han dicho que Hillary Clinton perdió las elecciones en el año 2016 porque parecía uno de esos gerentes del este de los Estados Unidos que sale a las fábricas de vehículos en Detroit y les explica qué es lo que no está funcionando a todas estas personas que conocen muy bien la industria. Y luego salen los expertos a explicarte qué es lo que está sucediendo. Así que creo que nos encontramos en un momento complejo. También porque en cuanto explicamos, de cierta manera, exponemos nuestros perjuicios, nuestros prejuicios. Dejamos saber a las personas cuál es nuestra posición y es muy difícil convencerlos de que venimos de algún punto medio asumiendo una posición neutral, dándoles derechos. Pues sí, pero yo no me puedo imaginar este año sin periodismo explicador. Les estamos ayudando a los lectores a darle sentido al mundo. El mundo se ha vuelto más complejo, más detallado. Así que se vuelve la responsabilidad de los periodistas ayudarle a los lectores a entender el gobierno, la política, temas técnicos. Pero esto no solamente es el mundo político, se da también en el periodismo cultural. Por ejemplo, periodismo musical. Vox tiene discusiones como Song Exploder, el podcast, cómo esto ha cambiado. Desbaratar las canciones y explicarle a las personas cómo se construyen. Cada vez hay más documentales acerca de la música, explicando cosas que a las personas de otra manera les parecería un misterio. Este año he leído cada vez más el Atlantic con su cobertura excepcional con respecto a la pandemia. Creo que el The Atlantic tiene un periodismo explicativo fantástico. Los escritores procesan muchísima información y lo expresan de manera breve que te ayuda a entender los temas. Y esto es increíblemente importante en la era de la desinformación. No nos podemos hacer los que no saben que estamos experimentando una manipulación deliberada de la información, no solamente en Brasil, pero otros lugares en que los gobiernos están deliberadamente procurando desinformar a la población con respecto a temas importantes de salud pública. Eso es una cosa que hacen los periodistas también, tomando ideas que antes estaban en la academia, temas como por ejemplo el racismo, la interseccionalidad o el abuso estructural, el abuso sexual en la era del Me Too. Muchas de esas discusiones se estaban dando en los departamentos de estudios de género o estudios de raza, pero estos campos académicos se han vuelto parte del discurso popular. Y si vas a Twitter, la gente está hablando de misoginia y racismo estructural de una manera que no era parte de la conversación hace 10 años. Así que los periodistas ayudan a explicar temas complejos con respecto a la identidad y la política, y esto me parece esencial. Así que esa parte de lo explicativo me parece importante. Pues hay una cosa que también hace muy bien el periodismo cultural, que es emplear la excusa de la cultura, hablar de algo que se encuentra en el suplemento del domingo del periódico y que de ahí podamos hacer circular ideas que pensarían que están en la portada y persuadirlos. Y hoy en día es difícil persuadir a las personas. Creo que las personas buscan noticias, buscan periodismo para reforzar lo que ya piensan saber. Y por eso vemos lo que vemos hoy en día. Estaba leyendo una novela de Novel McCann con respecto a un padre palestino y otro israelí y sus hijas. Hay una escena fantástica en la que el palestino en la cárcel durante 7 años ve una película respecto al Holocausto y esto cambia toda su forma de pensar.
Creo que ese es un momento fantástico de ficción. Es un tornado el que lo recogió, fue más allá del arco iris y está en Oz. En fin, el tema es que las personas, si les abordas directamente, no van a cambiar la forma de pensar, pero por las páginas de atrás es posible que los puedas convencer. Hay una pieza tuya que leer con respecto a Drake, con respecto al Pussy Slide. Esto es lo que pasa cuando un padre hace como el que sabe de lo que está hablando. Pero fue un artículo fantástico porque para las personas que no saben, y creo que soy la única persona que no conocía este tema antes de ver el video y leí el artículo de Jason, es una canción, un video de Drake, Toosie Slide, en su mansión, está prácticamente solo. Es una película acerca del aislamiento. Pasa por su casa que podría ser un museo o un centro comercial en los suburbios, pero una casa, ¿cuántos hemos visto una casa así? Y ahí está no solamente solo, sino con un hoodie y con máscara. Y creo que como mencionas tú, si alguien hubiera llegado, les hubiera sacado una pistola y le hubiera dicho, ¿qué haces tú en esta casa? Tienes que ser un ladrón. Y lo que a mí me pareció fascinante es que tú pudiste hacer, como periodista, lo que harían otros académicos, que es hablar de cuál es el papel, cuál ha históricamente sido el papel del hombre negro, tanto por fuera como por dentro. ¿Qué quiere decir esto para un hombre negro? Para la mayoría de nosotros, la cuarentena y el aislamiento, para los que no somos negros, la cuarentena es un dolor de cabeza, pero no tiene el mismo peso que mencionas en ese artículo. Pero el sentido de que el periodismo cultural de este estilo puede encontrar este momento, sobre todo cuando estamos en cuarentena, ver videos como el Toosie Slide y leer artículos. Esto nos permite educarnos. Sí, estaba hablando de la descarga de información. Ha sido un mal año para las noticias. Hay tantas malas noticias. No sé si todos estén de acuerdo, pero yo tuve que apagar la televisión, apagar mi teléfono. No puedo procesar más información nueva. Y una de las cosas que hacen las personas es escapar a Netflix o a alguna otra parte para tratar de alejarse de las noticias. Pero para mí fue interesante que en la cultura popular, en particular con TikTok, estábamos viendo música popular. Este año vimos mucho énfasis en el baile, así que lo que quise hacer al escribir esto, escribí para el Instituto de Rotterdam para su serie con respecto a videos musicales, pero quería escribir una pieza que explicara cómo estamos viviendo hoy en día y cómo ha cambiado con la pandemia y en la era de las protestas de justicia racial. Pero lo que Drake logró hacer en este video de 4 minutos, para mí contiene muchísimas cosas. Drake bailando en su casa que vale $20 millones en Toronto. Yo veo cómo está cambiando la cultura. En este video hay una conexión entre la idea de hacer un video viral. Se volvió un video enorme, todo el mundo estaba bailando. Hacer un video viral y vivir en un momento de una pandemia viral. Hiciste el video para este momento pandémico, queriendo que nos moviéramos en nuestros hogares en un momento en que ciertos movimientos se han restringido de manera mundial. Así que para mí eso fue una contradicción o una ironía de la cultura que quería pensar a través de este video de Drake y luego pensar en la relación entre lo interior y lo exterior, porque tanto está sucediendo en su casa y como dijiste, que un hombre negro esté dentro de su casa con máscara, con la cabeza cubierta, vestido de cierta manera, sugería todas estas imágenes de la criminalidad negra que están tan cargadas. Así que me sorprendió que él estuviera jugando con estas imágenes en un momento en el que la idea de que algunos negros salgan a la calle tiene tanta carga.
pensando en alguien como George Floyd, que fue asesinado afuera, pero también Breonna Taylor, que fue asesinada dentro de su hogar. Así que el significado de estar en casa en una era de desigualdad que está conectada con la desigualdad racial, de género, se me hizo que mucho de esto se veía comentado en el video de Drake. Así que esto es el trabajo que pueden hacer los periodistas culturales, examinar aspectos de nuestra cultura, en particular la cultura popular, películas, videos, y ver la forma en que estas obras de cultura popular están resonando con los temas más amplios de la cultura. Sí, pensando de la manera en que las películas nos llegan hoy en día, en un momento en que la mayoría de los cines están cerrados y vemos las películas en casa, en streaming. Uno de los estudios en la beca de este año es un crítico chileno de cine y escribió un artículo fantástico con respecto a Pedro Lemebel, que falleció hace unos 5 años, que fue un escritor homosexual censurado en Chile, y se hizo una película con respecto a una de sus novelas, My Tender Matador. Esto apareció en el internet. Esta película no tuvo un lanzamiento en cines, pero se ha visto más, ha vendido más boletas que cualquier película hecha en Chile en los últimos 10 o 20 años. Una película con respecto a un tema que básicamente había sido censurada en el bachillerato por el contenido homosexual. Así que me pregunto, mediante hablamos de la pandemia de este año y este año del malestar social, ¿hay algún buen resultado? ¿Estamos viendo quizás arte más interesante surgir de la pandemia de lo que veíamos antes, con más pensamiento, más profundas? Buena pregunta, y no sé si tengo una sola respuesta para ello. Creo que sin duda se han hecho obras fascinantes en gran volumen, algunas que se habían hecho antes de la pandemia, pero mágicamente se conectan con la pandemia, como por ejemplo Future Nostalgia por Dua Lipa. Fue hecho por la pandemia, pero fue lanzado en la primavera. Y muchos dicen, bueno, ¿cuál es el propósito de una canción dance? Como pensando hacia atrás en los días de disco en este momento, pero tiene muchísimo significado en un momento en el cual las personas están en sus casas y los artistas están en gran parte trabajando desde sus casas y los periodistas también. Te voy a hacer una pregunta sobre eso, sobre ese álbum, porque tú me lo mencionaste y creo que es divertido, pero después vi que Dua Lipa ha estado muy activa como activista social y para las causas que nos gustan, digamos, más de izquierda o más razonables. Pero ¿tú crees que nos gustaría tanto ese álbum y lo bailaríamos tanto si, por ejemplo, ella fuera activista pro armas y de supremacía blanca, etcétera? Digamos, ¿hasta qué punto nuestros sentimientos hacia obras culturales tienen que ver con nuestros intereses en el espectro político? Bueno, creo que tienen mucho impacto. Creo que los eventos de este año han hecho que las personas se sienten agotados y fatigados con algunas perspectivas que buscan reducir este imaginario. Un ejemplo de esto es The Harper's Letter. Para los que no lo conocen, fue una carta publicada en la revista Harper's, liderado por el escritor Thomas Williams, el escritor. Y esto era una carta abierta sobre la justicia y debate abierto. Y el propósito aquí era defender la libertad de expresión y decir que la cultura cancel, digamos, de quitarle la voz a alguien o eliminarlos del ámbito cultural debido a su perspectiva política es un problema del liberalismo mal llevado. Hay que buscar una forma de que no sea cancelar a las personas y sus voces. Así que hay 153 figuras culturales importantes, incluyendo muchos escritores importantes y escritores. Margaret Patwork, por ejemplo, Greil Marcus, Louisa J.K. Rowling.
quien ha hablado abiertamente de ser anti-trans. Así que creo que hemos llegado a un punto en el cual hay mucha polarización, especialmente en cuanto a este tema de la cultura anti-cancel. Pero Jonathan, tú sabes cuándo se publicó esta carta. ¿Cuáles fueron tus opiniones sobre esto? Bueno, digamos que mi perspectiva ha ido cambiando en torno a esto, porque en esencia, y dado cualquier argumento en particular, yo creo que el argumento siempre debe ser uno que esté abierto a ser debatido, que podamos tener la capacidad de tener un intercambio de ideas. A medida que empecé a pensar en esta carta, vi que el problema es que esa carta no hablaba de nada en particular, sino que hablaba de un cancel culture general, digamos, la cultura de la cancelación que se está viviendo. Y a la par de pensar en esto, estaba pensando en algunas de las publicaciones que se veían, que no me acuerdo exactamente qué decían, pero más o menos decían que para las personas de raza negra en Estados Unidos, cuando protestábamos nos dijeron que nos calmáramos. Cuando nos arrodillamos, como Colin Kaepernick, nos dijeron que no éramos patriotas. Digamos, cada cosa que hicimos fue criticado. Así que si uno de estas dos cosas, me pregunto si la carta en Harper's es un aspecto más o un elemento más en esta secuencia. Digamos que las personas que protestan, sin importar si son personas de raza negra o gay, etcétera, sin importar la posición, dicen nos están negando el derecho de la protesta. Esta es otra forma de protestar. Listo. Pueden detener la propuesta, pero hay que cambiar algo sistémico en la cultura antes de callarnos. Y eso es lo que me llamó la atención como el mayor problema, digamos, en todo discurso. Y creo que en cierta medida los periodistas tienen la responsabilidad de tratar de ser lo más específicos como puedan, de procurar no ser generales, no generalizar, porque al hacerlo empieza a parecer como si tenemos que cuidar con guantes de seda cierto tema. Y eso fue lo que a mí me molestó de esta carta. Bueno, para mí fue el hecho de que los escritores, los que firmaron esa carta, creo que de hecho no están diagnosticando bien el problema del cancel culture, porque lo que decían es que la cultura de la cancelación en línea, y aquí hablaban puntualmente de Twitter, y el auge de el Twitter negro, como le dicen, la idea de que hay dos Twitteres de igual importancia, pero separados. Y lo que dicen es que está afectando la libertad de expresión por medio del silenciamiento, pero básicamente están autoproclamándose como los libertarios de la cultura de la cancelación, pero los que son del establecimiento y tienen plataformas establecidas siempre han utilizado el silenciamiento y la cultura de la cancelación como una herramienta, como por ejemplo los blacklisting. Es una forma de evitar escuchar la voz de personas y silenciar. Por ejemplo, The New York Times no habló de la SIDA en los años 80 hasta muchos años después de que muchos hombres negros gay habían fallecido. Así que esta es una forma de cancelar una muerte social de algunas comunidades vulnerables. Esto también se volvió un tema con Bari Weiss, que escribía para New York Times. Se retiró de New York Times en julio de este año porque dijo que New York Times estaba silenciando las voces y ella estaba proclamándose como víctima de discriminación y trabajando en un entorno hostil y que había sufrido bullying. Y me pareció interesante que en su carta de crítica y por qué se había retirado, indicó que Twitter se está volviendo el editor máximo de New York Times. Así que, ¿qué hay del periodismo cultural en una era de Twitter negro y en una era donde las redes sociales tienen tremenda importancia y donde hay masas de personas que te van a tener vinculado por tu declaración y responsable de tus posiciones políticas?
Bueno, el otro día mi esposa y yo nos vimos la película Mank. Y una de las escenas más valientes en la película Mank es cuando habla con William Randolph de una forma. Es una gran declaración donde dice lo que tiene que decir y tiene que pagarlo. Después de haber visto Mank, fuimos a ver la película hecha por Orson Welles del año 42 y es una historia muy parecida. Y esto no es algo nuevo, digamos. Esto ha sucedido hace ya mucho tiempo. La idea de que el New York Times, desde la perspectiva de Barry Weiss, era como un símbolo dorado de sabiduría, está mal pensado, es erróneo. Creo que los periódicos han sido propiedad de personas que tienen opiniones hace mucho tiempo y hay editores con opiniones que lo guían en una dirección o en otra. Como periodista se tiene el derecho, como periodista, de retirarse o de trabajar por un periódico u otro, pero creo que a fin de cuentas, de la misma forma que el doctor tiene que prometer ser ético, uno como periodista también tiene ciertos deberes de escribir lo que está bien. Y Barry Weiss, digamos, no quiso trabajar con New York Times, está bien, pero más allá de eso, creo que, bueno, a veces le digo a mis alumnos que si los rechaza una casa editorial, dejen de leer la carta a partir de la palabra no, o sea, no tienen que quejarse porque van a tratar de explicar su opinión y ustedes se van a quejar, pues eliminemos todo eso. Así que eso es lo que diría. Si ella quiere escribir una pieza en detalle sobre los problemas de Twitter, está muy bien, pero si lo vinculas con tu propia molestia particular o personal, las personas van a dejar de escucharte. Pero lo que une la carta de Harper's y lo que pasó con New York Times, que por cierto, para mí es parte de lo que estamos viviendo este año, que estamos logrando un vistazo a las estructuras de estas salas de redacción, quién tiene poder y las relaciones de poder. Esto es algo relativamente nuevo en cuanto a las cantidades de información y la cultura de estas salas de redacción. Pero me llamó la atención de que su crítica tiene que ver con su preocupación de que está perdiendo el poder para poder definir y enmarcar la cultura, de poder ser un guardián, digamos. ¿Cómo puedo utilizar mi plataforma para decirle a las personas lo que está bien o mal en una cultura donde existe el Twitter negro haciendo lo mismo? Así que se está volviendo un tema de democratización, ¿no? La cultura del gatekeeper o guardianes, que antes eran los establecimientos que tenían la capacidad de hacer este trabajo de una forma bastante silenciosa, ¿no? Digamos, incluso Frank Rich del New York Times antes podía abrir y cerrar un espectáculo en los años 80 con una sola reseña de Broadway. Así que esa era se está finalizando. Bueno, y aquí se presenta una pregunta todavía más grande, que es, ¿cuál es el papel de los periodistas en la era de Twitter? Creo yo que comenzamos diciendo que los periodistas los estamos buscando ahora para que puedan explicar, porque hay tanta información allá afuera. Hay tanta información en Twitter, Facebook y tanto que se está publicando en las redes sociales. Incluso hay periodismo TikTok. Así que de alguna forma buscamos a los expertos para que todo esto tenga sentido. Los expertos de todas formas deben ser periodistas, cosa que me lleva a un punto más, porque cuando tú viniste a Cartagena fue gracias a una iniciativa que creo que hace mucho se necesitaba de un grupo que se llama Critical Minded para promover más periodistas culturales de raza negra, puntualmente en Estados Unidos. Pero es un mensaje que espero que también se escuche en Latinoamérica, ya que sé que hace algunos años, cuando estábamos trabajando en un programa sobre la cultura afrocaribeña en la costa de Latinoamérica, le pregunté a mis amigos de la Fundación Gabo
si nos podían ayudar a encontrar un maestro de raza negra en Colombia. Y dijeron, pues no, en Sudamérica, no lo hay. Y yo pensé, hay mucho que hay que educar, o sea, tal vez realmente no hay nadie y tenemos que educar a más periodistas de color o tal vez necesitamos educarnos a nosotros mismos para que podamos estar más en contacto con los periodistas de raza negra. Y tal vez si volvemos al tema de Bari Weiss, tal vez esto podría ser lo positivo que sale de esto, que es hablar de la cultura de cancelación y la carta de Harper's y la respuesta de Bari Weiss sobre el Twitter negro pueda traer a resaltar algo y permitirá una discusión pública en torno a esto. Y tal vez nos traerá mayor conciencia de cómo percibimos el periodismo. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. No sé si hemos recibido alguna pregunta del público. Ok. Muy bien, no hay preguntas. Todos están totalmente de acuerdo con lo que hemos dicho. Pero permíteme preguntarte sobre algo más. Y es que ahora que estamos analizando como periodistas culturales la escena cultural, estamos viendo las cosas que nos ayudan mucho desde la perspectiva del arte, digamos, la cultura del pop. ¿Tú has visto algo desde lo que es el ámbito del cine? Hace poco vi un proyecto que fue una serie de autores de ficción, incluyendo Margaret Atwood, que escribían historias procurando que fueran como las historias de Cameron escritos durante una plaga. Y yo dije, no, esto es demasiado temprano para que las personas puedan escribir algo de calidad sobre la pandemia. ¿Tú has visto algo que se haya dado en el mundo del cine? O en el mundo del musical de pop que lo esté tratando o es demasiado incipiente? Bueno, creo que se han hecho cosas. Creo que es un poco demasiado temprano, ya que para mí algunos de los mejores álbumes del año son aquellos que se produjeron antes de que inició la pandemia y después se lanzaron y simplemente se vinculan con temas de la pandemia y protestas y tal. Álbumes como la de Dua Lipa o Moses Summoney's Fiona Apple también lanzó un álbum y en gran parte se hizo en cierto aislamiento previo a la pandemia y por lo tanto es algo que se vincula con las ideas o las nociones de aislamiento que se viven en la pandemia. Pero cada vez más estamos viendo más y más trabajo que se ha creado durante la pandemia, pero no siempre trata los temas puntuales de la pandemia de una forma explícita y creo que todavía nos queda un poquito para que las personas puedan realmente pensar sobre este momento coyuntural y cómo nos ha afectado, cómo pensamos y cómo transitamos este mundo. Y eso está por venir. Pero creo que de todos los modelos emergentes que se han visto en la pandemia, como por ejemplo en Instagram, se tuvo como una batalla entre los productores de hip hop que comenzó por Timbaland y Swizz Beatz, donde tocaban su música y digamos que hacían como una batalla entre ellos simbólicamente. Y esto generó un grandísimo público, muchos seguidores, una vez al mes o algo así. Recibían otros artistas, recibían a Gladys Knight y a Patti LaBelle, por ejemplo, que hicieron uno. Y esto atrajo a millones de personas que lo vieron. Y Apple lo adoptó y ya se ha vuelto algo como más oficial. Pero este es un modelo que no hubiera tenido éxito previo a la pandemia, ya que si alguien de la industria de música decía, bueno, vamos a juntar a estas dos personas sentados en sillas tocando su música para ellos y hablando, esto nunca hubiera despegado. Es algo muy específico a la naturaleza de la pandemia. Permíteme preguntarte, Jason, como productor también, ¿quién está tomando la decisión de que esto suceda? Ya que una de las cosas que creo que muchos han esperado, por lo menos en la comunidad del teatro, en pequeños teatros regionales, pero creo que también en Broadway, se ha pedido mayor representación por parte de personas de la raza negra en la toma de decisiones.
a nivel gerencial, nivel de producción, no solamente en cuanto a los rostros que se ven en la tarima. Y también en Hollywood se ha tenido la impresión de que no solamente es la cantidad de actores o actrices que sean de raza negra o de Asia que tengan nominaciones, sino que también cuántos líderes de los estudios, o sea, los que toman las decisiones, que tengan representación de diversidad de razas. Yo he estado hablando con amigos míos, tanto de la parte de los sindicatos como de producción, hablando cómo van a llegar a Broadway para que no estén cobrando $1,000 por tiquete y poder lidiar con esos temas de desigualdad que existen. Pero yo no veo que haya un movimiento para esto. Pero me pregunto, cuando tú das este ejemplo, ¿se está logrando un cambio en la industria de la música pop? ¿O hace falta tener más gerentes y productores de color en posiciones gerenciales? Pues sí, totalmente cierto. Y creo que ya se han empezado a tener estas conversaciones en el ámbito musical. Hay varias iniciativas como The Show Must Be Paused, que iniciaron 2 mujeres ejecutivas de la industria musical para poder tratar de acabar con esta discriminación que ha existido hace mucho tiempo. También hay una coalición que formó luego de lo sucedido con George Floyd para poder poner presión en las empresas de este sector y el racismo que existe ahí. Así que estos son temas que se están cursando en este momento, pero también hay muchas cosas más que se están viviendo en el ámbito cultural. Por ejemplo, no sé si has leído del hecho de que las personas están tratando de o están utilizando TikTok para recrear todas las escenas de la película Ratatouille. Y esto es algo emergente que ha resultado la pandemia y de este momento, donde las personas no pueden ir a Broadway, pero están encontrando nuevas formas de recrear la impresión y sentimiento de Broadway de su forma utilizando la tecnología. Y esto sucede en todos los ámbitos, también en el ámbito musical, donde los conciertos en vivo es la única forma que los artistas puedan conectarse con sus fans. Así que hay un proceso top-down donde está sucediendo con artistas como Dua Lipa y Billie Eilish, donde están haciendo algo muy producido en vivo, de alto valor de producción, pero después hay otras personas que simplemente están en Instagram, que han llegado a la cima simplemente al hablándole directamente a su público con un Instagram Live y haciendo sus conciertos así, o por YouTube o Facebook Live. Y esto lo puedo pensar también en mi trabajo. Yo inicié una serie de pop-up este verano con NPR Music, donde yo entrevistaba a estrellas de la industria de música que me interesaban, como por ejemplo Moses Summy, Dua Lipa. Y esta serie tenía que ver con la conferencia pop que se produce todos los años en el Museo de la Cultura Pop de Seattle. Pero como no sucedió este año presencialmente, decidimos hacer como una improvisación y crear una serie pop-up. Así que literalmente estaba yo sentado en mi sala hablando con estas celebridades. Y esto se puede monetizar, Jason, en el sentido de que, digamos, esta es una forma para que nuevos productores que no viven este sistema puedan ganarse la vida y poder firmar acuerdos con nuevos artistas o por lo menos ganarle algo a esto. Y Pues yo creo que algo como Versus es un modelo interesante. No se trataba del dinero, simplemente eran 2 productores que eran amigos y querían tener esa batalla en línea y que las personas vieran. Teddy Riley, el productor legendario que trabajó con Michael Jackson y otros con Babyface, hicieron lo mismo. El productor legendario de R&B, y hoy se volvió algo monetizable, crearon una estructura de negocio, pero al principio era simplemente un modelo emergente, personas juntándose. D-Nice, el DJ, empezó a hacer sets en línea. Las personas empezaron a reunirse en Instagram y de repente 1 millón de personas estaban viendo. Y desde entonces se ha vuelto una tremenda estrella en el mundo del DJ. Louis Vega, el productor legendario y DJ del grupo Masters at Work, hace estas sesiones de lockdown de manera regular y ha generado una tremenda base de datos. Así que a mí me da mucho ánimo
todo esto lo que está sucediendo y al mismo tiempo se trata del poder de las personas de sostenerse económicamente, porque otra vez la pandemia nos ha demostrado lo precario que es la situación de los artistas. Están aún una nómina de no poderse dar de comer. Creo que nos queda 1 minuto o 2 para un par de preguntas. Tenemos Douglas Portati que pregunta: ¿le gustaría saber más acerca del dinero woke, el dinero rosado, el dinero negro? Es decir, artistas que se hacen los que apoyan las causas sociales, pero cuando empieza la batalla real se esconden. El dinero negro, el dinero rosado. Interesante. Escribí una pieza para Pitchfork este año acerca del cambiante papel de los artistas en la música popular y cómo se relaciona con la pandemia y las protestas de justicia social que vimos en los Estados Unidos en junio. Esto me inspiró porque la estrella Janelle Monáe había creado un mensaje en Instagram diciendo: quiero que sepan que no soy una activista real. Yo no soy activista real, aunque ha hecho mucho activismo, en comparación con lo que hacen los activistas de verdad. Ellos son los más importantes, decía ella. Y quiero que presten atención a ellos. Esto me pareció interesante, en que los artistas se hacen para atrás para decir: apoyemos más bien a los activistas. Mi trabajo como artista pop es amplificar el trabajo de las organizaciones de justicia social, pero no hacer que yo sea protagonista. Eso es distinto a lo que vimos con Live Aid en los años 80, en que los artistas eran los protagonistas en las causas sociales. Tenemos a personas como Harry Belafonte, pero eso es una historia menor. En su mayoría hemos tenido artistas como Bono de U2, que han sido las estrellas, las cabezas políticas, estrellas de pop como líderes políticos. Y cada vez más no vemos eso, al revés. Vemos a las personas que entregan sus cuentas de Instagram con 2, 5, 10 millones de fans, se lo entregan a los activistas para que hagan el trabajo real de educar y crear conciencia. Así que para contestar tu pregunta, está toda esta noción de activismo como una moda, y lo vimos en el verano con las corporaciones después del asesinato de George Floyd, que ponían un cuadrado negro en su cuenta de Instagram o escribían un eslogan y luego hacían nada. Y artistas que han hecho lo mismo. Veo que el activismo está de moda, así que me tengo que volver activista y voy a decir las cosas que van a empezar a exigir mis fans. Así que hay un tema del activismo como moda, pero al mismo tiempo los públicos cada vez más hacen que los artistas sean responsables de hacer un poco más que hacer una declaración. ¿Qué estás haciendo de verdad? ¿Cuánto dinero estás donando? Virgil Abloh, un director creativo que trabajó con Louis Vuitton, había donado dinero para causas de justicia social, justicia racial, pero creo que donó muy poco, como $50, un tipo que tiene millones y millones de dólares, y sus seguidores se fueron detrás de él. ¿Por qué no estás donando más? Las personas están haciendo que las personas sean responsables por su compromiso a estos temas de una manera que me parece muy interesante y, repito, distinto a lo que hemos visto antes. Pues a mí se me hace que las personas van a querer ver algo, que no solo quieren ver que sus estrellas donan dinero a las causas, quieren ver que estas causas cambien las cosas para mejor. Y esto es algo que vamos a ver después del 20 de enero. Todo el mundo va a esperar que todo instantáneamente sea mucho mejor cuando tengamos un nuevo presidente. De la misma manera en que si tuviéramos más caras negras, si tenemos un secretario de defensa negra, que se va a detener toda la guerra y que la policía verá que así son las cosas ahora y que vamos a tratar mejor a las personas negras. Los que esperan estas cosas de sus estrellas creo que se van a llevar una sorpresa. Y como dices, el activismo más silencioso que tuvimos en décadas anteriores, yo diría que Harry Belafonte no es que fuera silencioso, fue muy
muy activo, o Joan Baez, que salió en las protestas de Montgomery, Woody Guthrie con su guitarra, que tenía escrito, esta guitarra mata a fascistas. Y esto se remonta a lo que hablábamos del cancel culture, la cultura de la cancelación. Están cambiando las expectativas. Hay un gusto por la satisfacción inmediata. Y la vida no es así. Y si dices nada, si el artista no dice nada en este punto, eso es prueba de su complicidad con una cultura opresiva. Eso le pasó a Taylor Swift, por ejemplo. No quería encararse a las mismas consecuencias que los Dixie Chicks, que hablaron contra Bush en el 2003. Ellas fueron canceladas, no salían en la radio, las disqueras no tenían interés. La industria de la música country decidió cancelarlas a las Dixie Chicks, procurar erradicarlas de la cultura, aunque por supuesto volvieron. Así que Taylor Swift, como una de las grandes artistas pop de los últimos 10 años, no quería irse por el mismo camino, así que decidió, básicamente, no ser política de muchas maneras, pero luego decidió que tenía que decir algo, porque al no decir algo parecía que era cómplice con los peores aspectos de la administración. Vale, pero de cierta manera no la puedes culpar si ves la historia de los últimos 4 años. A mi parecer, los 2 peores presidentes que hemos tenido en los Estados Unidos eran personas, figuras culturales. Uno era una estrella de cine y el otro era una estrella de reality. Así que debiéramos vernos como una cultura que mira hacia sus estrellas como personas a las que admirar o con las cuales buscar respuestas políticas y sociales. Deja que hagan arte, simplemente. Esto es una posición quizás un poco polémica, pero no soy el primero en preocuparme. Si uno ve en los años 20, desde entonces le hemos pedido a nuestras estrellas que hagan mucho. Eso ha sido un cambio enorme recientemente. Pero creo que las personas cada vez piensan más en cómo se puede manejar su estado de fama, cómo se puede desplegar de una manera que no se hubiera desplegado antes. Y eso es interesante. Se conecta a esta otra pregunta. Pensando en el papel de los reggaetoneros, esto es muy importante cuando piensas en artistas como Bad Bunny, Ricky Martin y otros, y lo que ellos lograron hacer en cuanto a utilizar su fama para cambiar la forma en que las personas pensaban. Todo esto fue enorme. Bad Bunny es otro tipo de estrella de pop de lo que hemos visto antes. Algo que hace cosas con credibilidad artística y comercial. Ha sido un activista y un organizador feroz. Él representa la diferencia y hay otros que están en ese mismo molde, que están haciendo esta clase de trabajo. Así que esto es interesante. Un punto relacionado con respecto al reggaetón, uno de los graduados del programa de Beca Gabo de Cartagena escribió un artículo muy interesante este año con respecto a un espectáculo de champeta en el Teatro Mejía, que es este teatro de arquitectura rococó. No sé si lo viste en Cartagena. Teatro bien clásico. Y la única forma en que un grupo de champeta, el Imperio, pudo entrar ahí es porque esto fue en un momento de pandemia. Y hubo mucha resistencia de la comunidad blanca, básicamente, en Cartagena contra la champeta, que es básicamente la cultura de las personas más pobres, de la más oscura en Colombia. Que ellos entraran al Teatro Mejía, en primer lugar, los antes van a ser muy grandes, van a destruir el interior del teatro. Pero era solo por la pandemia que lograron entrar. Y después hacer un live stream del espectáculo y hacer que miles y miles de personas asistieran al centro de Cartagena, que jamás hubieran podido hacer drama.
Tenemos otra pregunta. No nos han dicho que nos detengamos, así que seguiremos. Una pregunta. ¿Alguna vez has sido marginado por algún medio por tu posición o por tu activismo cultural? Supongo que esta pregunta es para ti, Jason. O para ti. La naturaleza de ser un escritor es ser marginado cada día de tu vida. Los periodistas tienen que luchar por sus piezas, tienen que estarlas vendiendo todo el tiempo. Han habido muchos momentos en los que mis opiniones se me han vuelto encima. Digamos que he hecho una pieza de periodismo investigativo y el resultado no va con la línea política de la revista. Hace unos años escribí una pieza sobre Lori Berenson, que había ido a la cárcel de por vida en Perú por haber sido acusada de ser terrorista. Y me enteré de cierta información cuando estaba en Perú que no se iba con la línea de The Nation, la revista que lo publicó. Pero lo grande en ese momento, esto fue por el año 2000, es que el editor de The Nation, un tipo que se llamaba Victor Navaski, que era fantástico y se dio cuenta de que nosotros existimos para avanzar incluso las opiniones o pruebas que no sabíamos que existían y que no van con nuestras opiniones. Y él publicó la pieza sin disculpas. Ahora bien, ¿han vuelto a publicar una pieza mía en The Nation? Pues hace 15 años logré publicar otra pieza. Esa es la naturaleza del juego. Y repito, volviendo a lo que hablamos con Barry Weiss, yo me siento que no tiene sentido quejarse. Simplemente buscas otro centro si has sido marginado. Sí, a mí nunca me han cancelado. Pero un problema con el cancel culture, la cultura cancel, no sabemos si hemos sido cancelados. Simplemente ya no nos llaman de la publicación para la que escribíamos. Quizá porque algo que escribimos puso bravo a un anunciante o a alguien que tiene una relación con una celebridad. Así que eso me pasó a mí en los años 2000. Fui crítico de un disco que estaba reseñando. El editor no quería que fuera tan crítico. De hecho, cambiaron algunas de las frases. Y no volví a escribir para esa publicación porque el editor le había parecido más importante mantener una relación con la disquera que mantener la integridad de lo que habíamos escrito y de la relación conmigo. Así que una cosa que sí he notado en esta era de Me Too y Black Lives Matter es todas las formas en que las personas han sido silenciosamente canceladas y solo se están enterando ahora a través de la investigación. Por ejemplo, Janet Jackson, la gran artista global de pop, que tuvo un wardrobe malfunction, un problema con su atuendo en el Super Bowl hace unos años con Justin Timberlake. Y fue un momento enorme, controversial, y ella sufrió mucho en su carrera. Desde luego volvió, pero nunca al nivel que había disfrutado antes. Y muchas personas atribuyen esto a la edad o dicen, pues ya tiene 40, 50 años. Es posible que las mujeres no puedan mantener su éxito popular a esa edad de la misma manera que antes, así que eso lo puede explicar. Las personas salen con todo tipo de raciocinios, pero una de las cosas que hemos aprendido es que cuando se dio un error de atuendo en otro contexto y el canal de televisión tuvo que pagar cuando el dueño de la cadena tuvo que pagar por el error de atuendo de Janet Jackson, salió a llamar a las personas y eso fue un intento deliberado y estratégico de tratar de marginar a una persona en la industria musical en base a algo relativamente arbitrario. Y una de las cosas que hemos demostrado es que esto ha sucedido tantas veces. Tantas personas han sido canceladas, tantos periodistas puestos en listas negras
por sus perspectivas, por las cosas que han escrito y jamás nos enteramos. Todo fue suprimido y nadie hablaba de esto. Y ahora estamos hablando. Las personas están revelando cómo es que se hace el chorizo. Nos están contando los temas estructurales que determinan quién tiene la oportunidad de escribir y de compartir su opinión. Pues espero que haya ejemplos políticos con los que todos estamos de acuerdo, pero con respecto a temas sociales, ya nos encontramos del otro lado. En Colombia, hace poco, en Bogotá, algunos de ustedes sabrán que toda la junta editorial de Semana renunció el mes pasado por decisiones de los dueños del periódico. O en Estados Unidos, para los que se siguen preguntando por qué Mitch McConnell y el Senado republicano aún no ha reconocido que Joe Biden se ganó las elecciones en los Estados Unidos el 3 de noviembre, es porque tienen miedo de ser cancelados por los que apoyan a Trump. Y sin embargo, a veces tenemos que mirarnos al espejo y decir, vale, pues si queremos que el sentido común retorne a la conversación, hagámonos estas preguntas al mismo tiempo. En cualquier caso, Jason, creo que ahora sí se nos ha acabado el tiempo, así que permíteme agradecerte y déjame decir también, quiero invitar al público a que se queden para el siguiente evento, Contar historias ajenas, una conversación entre el periodista ecuatoriana Duque y Benjamin Moser de los Estados Unidos, el autor de una biografía controversial de Susan Sontag, y digo controversial en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de que las personas debieran debatir esto, pero al mismo tiempo, muchas gracias, Jason. Espero que no sea un año hasta que te vuelva a ver, pero de parte de Jason King en Nueva York y yo desde Roma, buenas tardes, buenas noches y hasta Dios. Muchas gracias.